Buenas, ya descansaron un rato, descansé yo, descansamos todos, ya leyeron el artículo 75 y inciso 22, así que podemos seguir con esta clase sobre la relación entre derecho interno y derecho internacional. Vamos a tratar de que los videos no duren más de 15 minutos para que sea un poco más relajado, para que tengan tiempo de mirarlo cuando ustedes puedan. Así que esa va a ser la pauta que vamos a manejar. Por eso es que estamos dividiendo la clase en diferentes videos. Habíamos quedado en la reforma constitucional del 94. Punto principal de la reforma del 94, artículo 75, inciso 22, nos dice que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes. O sea, queda resuelto todo el problema de que hablamos 15 minutos en el video anterior, se resuelve con una reforma constitucional, como si fuera una cosa pequeña, en 1994. Ahora, les adelante también que el artículo 75 y inciso 22 de nuestra nueva constitución, la que actualmente se encuentra vigente, no solo dice que los tratados internacionales tienen jerarquía superior a las leyes, sino que agrega algunos pequeños detalles. Pequeños para nada. ¿Cuáles son esos detalles que además son fundamentales para entender esta materia que estamos cursando, derechos humanos y garantías? El primero de ellos es que establece que hay una serie de tratados internacionales que tienen la misma jerarquía con la Constitución. O sea, todos los tratados, sea de lo que sean, tienen jerarquía superior a las leyes, pero hay algunos que solo pueden ser sobre derechos humanos que están incluso por encima de todos los demás tratados y que tienen la misma jerarquía de la Constitución. O sea, esto que habíamos hablado en el video anterior de que estaba la Constitución por debajo de los tratados y debajo de eso las leyes, empieza a modificarse porque acá arriba la Constitución deja de estar sola y empieza a estar acompañada por un complejo de un montón de tratados todos sobre derechos humanos. O sea, no cualquier tratado puede tener jerarquía constitucional, grábenselo en la cabeza, solo los tratados sobre derechos humanos y tampoco todos los tratados de derechos humanos. ¿Por qué no todos los tratados de derechos humanos? Porque la Constitución establece un listado de 10 tratados y un protocolo adicional. Un protocolo adicional, hago un pequeño paréntesis acá, es un tratado que complementa o reforma otro tratado. No voy a decir los 10 tratados que están incluidos en la Constitución por dos motivos. El primero es que ustedes ya leyeron el artículo 75 y 22, por lo tanto, leyeron el nombre de los 10 tratados. El segundo es que no me los voy a acordar de memoria para relatarlos uno atrás del otro y voy a tener que pensar y el video se va a hacer más largo y más aburrido. Ahora, si prestaron atención, si leyeron bien el artículo 75 y 22, se van a dar cuenta que no son 10, sino son 11. ¿Por qué digo 10? Porque uno es el protocolo adicional 1 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Eso significa que es un tratado que complementa a otro tratado. Entonces tenemos 10 tratados más el protocolo adicional 1, o sea, 10 más 1 u 11, que están establecidos ya en el texto de la Constitución del año 94, en el artículo 75, inciso 22. Pero tampoco termina ahí el 75, inciso 22, porque van a ver que establece un procedimiento especial por si hay otros tratados, siempre sobre derechos humanos, que puedan llegar a tener la misma jerarquía que la Constitución. Entonces, le dice al Congreso que a través de un procedimiento especial, que tiene que ver con ser aprobados por los 2/3 de las cámaras, se pueden incorporar otros tratados que tengan la misma jerarquía de la Constitución. Si estuviéramos estudiando Derecho Constitucional acá, empezaríamos a hablar de si esto es una forma de reformar la Constitución, si la reforma constitucional se vuelve más flexible porque se pueden incorporar otros tratados. No nos vamos a meter en ese tema acá porque es un tema que van a estudiar, imagino, con bastante más detalle en Derecho Constitucional, pero sepan que es un planteo que se puede llegar a hacer, no en esta materia. Ahora, ¿qué pasó? Desde 1994 hasta acá, otros 3 tratados que no estaban en ese listado original, que ustedes ya leyeron y que yo no me acuerdo de memoria, que tienen la misma jerarquía de la Constitución. Y estos 3 sí se los voy a decir de memoria. El primero fue la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas, que actualmente tiene jerarquía constitucional. El segundo fue la Convención sobre la Imprescriptibilidad de los Crímenes de Guerra y de Lesa Humanidad, en los cuales también está incluido el genocidio, pero eso lo vamos a trabajar bastante más adelante en la segunda parte de la materia cuando hablemos de garantías. Y el tercero es la Convención de la ONU sobre Personas con Discapacidad. Estos 3 tratados que se suman a los otros 11, o sea, ahora tenemos 13 más 1 o 14, o como ustedes quieran llamarlo, van a tener entonces la misma jerarquía que la Constitución. ¿Qué significa esto? Que si volvemos a analizar cómo queda configurada la estructura normativa interna de la República Argentina, tenemos en esa cima de la pirámide de Hans Kelsen, ahora sí me acuerdo el nombre, vamos a tener la Constitución más 14
tratados internacionales sobre derechos humanos, 13+1. Después de eso vamos a tener a todos los demás tratados y abajo de eso vamos a tener a las leyes de la nación. Cuando estudian derecho constitucional, derecho a la integración, van a ver que incluso dentro de los otros tratados pueden llegar a establecerse jerarquías. No es algo que tampoco vayamos a tratar en derechos humanos porque en lo que a nosotros nos interesa vamos a hablar puntualmente de estos 14 tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional. Probablemente vamos a hablar de algunos otros que no tienen esa jerarquía, porque el Congreso no les ha dado la misma jerarquía de la Constitución, como pueden ser, por ejemplo, más allá de las críticas que eso puede llegar a merecer, la Convención de Belém do Pará o la Convención para prevenir, sancionar y erradicar toda forma de violencia contra la mujer, que tiene jerarquía superior a las leyes, porque es un tratado internacional, y a pesar de ser un tratado sobre derechos humanos, no tiene la misma jerarquía que la Constitución, porque el Congreso no se la ha otorgado. Si lo googlean van a ver que tiene media sanción, pero no fue por las dos cámaras. Entonces, nueva estructura normativa, Constitución más tratados sobre derechos humanos que tienen jerarquía constitucional, demás tratados, leyes. ¿Termina ahí el artículo 75 y inciso 22? No, señores, no, señoras. El artículo 75 y inciso 22 sigue y dice que todo ese complejo de tratados internacionales sobre derechos humanos que tienen la misma jerarquía constitucional, tienen esa jerarquía en las condiciones de su vigencia. ¿Escucharon bien? En las condiciones de su vigencia, dice. Y lo que vamos a trabajar ahora hasta el final de este video es qué significa eso de en las condiciones de su vigencia. Que es bastante complejo porque está sujeto a interpretación. Distintas posturas sobre esto. Primera postura. Un tratado tiene condiciones de vigencia propia, ¿en qué sentido? Cuando un Estado aprueba un tratado, ratifica un tratado, ese Estado puede hacer lo que serían anotaciones al margen que en la Convención de Viena sobre Derechos de los Tratados se llaman declaraciones. A su vez hay dos formas de declaraciones que fueron señaladas por la doctrina como declaraciones en sentido tal o reservas. Voy a hacer también un paréntesis dentro de derechos humanos para hablar un poquitito de derecho internacional sobre reservas y declaraciones. Y voy a poner ejemplos que existen y que tienen que ver con tratados ratificados por la República Argentina. Incluso voy a usar la Convención sobre los Derechos del Niño, que tiene jerarquía constitucional, que forma parte de ese complejo de tratados que incluso ya estaban mencionados en el año 1994 en el artículo 75, inciso 22. ¿Cómo funciona esto? Un Estado, cuando ratifica un tratado, puede señalar que alguna norma que está en ese tratado puede ser interpretada en forma diversa por el Estado. O sea, en general, sobre este punto tiene que ver con ampliar la protección que brinda el tratado. Voy a poner un ejemplo de la Convención sobre dos ejemplos de la Convención sobre los Derechos del Niño. La Convención sobre los Derechos del Niño dice que es niño toda persona hasta los 18 años de edad. La Convención sobre los Derechos del Niño no dice desde cuándo comienza la protección del niño como sujeto de derecho de esa convención, y la República Argentina fue más allá del texto de la convención y dijo, al momento de ratificarla, che, miren, para nosotros es niño toda persona hasta los 18 años de edad, y además es niño desde la concepción. Ese es un detalle que tenemos que tener en cuenta cuando abramos la discusión, por ejemplo, sobre el aborto, y es uno de los puntos normativamente más complejos a la hora de despenalizar el aborto, por ejemplo. Lo vamos a tratar específicamente cuando lo hablemos. Además, es un punto que me parece muy interesante para debatirlo. Si quieren escuchar parte de este debate, aunque quizás está un poquitito desactualizado, pueden ir al podcast de Dosis de Derecho, uno de los primeros capítulos en los que participé, creo que fue el primero que hicimos con Augusto Carzoglio, en donde establecimos un debate jurídico sobre las posibilidades de despenalizar el aborto. Ahí pueden escuchar qué posturas hay y cómo puede interpretarse esta declaración que la Argentina hizo respecto de la Convención de los Derechos del Niño. Pero volviendo al tema que nos convoca hoy, una declaración entonces amplía el espectro de protección del tratado. Hay otra más que hizo Argentina sobre esa misma convención, porque la convención dice que los estados no pueden convocar niños para las Fuerzas Armadas menores de 16 años. Así dice, menores de 16 años no pueden ser convocados para las Fuerzas Armadas. Argentina dice, un momento, si vamos a proteger a los niños hasta los 18 años de edad, la Argentina no va a convocar para sus Fuerzas Armadas a ningún niño. O sea, nadie que tenga menos de 18 años de edad puede ser convocado para formar parte de las Fuerzas Armadas. Acá, como se ve, también Argentina amplía el espectro de protección de la norma.
la norma te dice hasta los 16 no te pueden llamar al ejército. Argentina te dice no, nosotros no vamos a llamar a nadie que no tenga 18 para el ejército o para cualquiera otra de las Fuerzas Armadas. Espero que se entienda esta idea. Entonces, cuando hablamos de declaraciones en sentido estricto, vamos a hablar de manifestaciones del Estado al momento de ratificar el tratado, o sea, al momento de comprometerse internacionalmente a respetar este tratado con toda la comunidad internacional. Dice, para mí esta norma es más amplia y yo la voy a interpretar de esta manera. Las reservas, en cambio, son manifestaciones que hace el Estado también al momento de ratificar, en las que dice, yo esto no lo voy a cumplir. Hay todo un sistema para aceptar y para rechazar las reservas que lo van a estudiar en el internacional público. No me voy a meter en eso en este punto porque no forma parte del estudio de la materia, pero sepan que un Estado puede decir, che, esto yo no lo puedo cumplir o no lo quiero cumplir por los motivos que sean. Y dentro de la Convención de los Derechos del Niño también hay un ejemplo de la República Argentina en lo que hace a la adopción internacional. La Convención sobre los Derechos del Niño invita a los Estados a establecer un sistema de adopción internacional de niños. Argentina dice, yo no voy a establecer un sistema de adopción internacional porque entiendo que no están dadas las medidas de seguridad suficientes para garantizar que ese sistema de adopción internacional no se use como un mecanismo internacional para el tráfico de niños. Entonces, se van a encontrar con que en Argentina la adopción internacional de niños no está regulada. Acá me van a preguntar, pero pará, hay un montón de famosas y famosos que se van a Haití, a países de África, al sudeste asiático, que adoptan niños y se los traen a Argentina. Sí, eso es cierto, pero tengan en cuenta que para esos casos rige la legislación del lugar en donde se produce la adopción, de Haití, de países africanos, del sudeste asiático. Ahora, si viene un extranjero y quiere adoptar un niño acá, no lo van a dejar. No lo van a dejar porque Argentina no permite llevarse un niño de la Argentina. ¿Se entiende? Entonces, en este caso lo que hizo Argentina fue restringir la aplicación del tratado. El tratado dice, hay que establecer un régimen de adopción internacional, se puede hacer un régimen de adopción internacional. Argentina dice, yo eso no lo voy a cumplir. De Argentina no se van a llevar a ningún pibito, ni pibita, por supuesto. Entonces, volviendo a las condiciones de la vigencia. La primera interpretación que se hizo de las condiciones de vigencia de los tratados, que está en el artículo 75, inciso 22, tiene que ver con decir, rigen los tratados con sus reservas y con sus declaraciones, lo cual parece lógico porque es como la Argentina se comprometió a cumplirlos. Pero esto no terminó ahí porque se siguió sometiendo a discusión qué ocurre o qué significa esto de las condiciones de la vigencia. Y acá tengo que explicar un poquito cómo funcionan estos tratados. Si bien vamos a profundizar sobre esto cuando hablemos sobre el sistema universal y el sistema interamericano en las clases siguientes, tienen que saber que cada vez que se crea un tratado internacional sobre derechos humanos, se crea también un organismo que se encarga de controlar el cumplimiento de ese tratado, que en general se llaman comités. El Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos tiene el Comité de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales tiene el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, la Convención sobre los Derechos del Niño tiene el Comité de Derechos del Niño, la Convención contra la Tortura tiene el Comité contra la Tortura, y así sucesivamente. Cada tratado tiene un organismo que se encarga de verificar el cumplimiento. En general, esos organismos que se encargan de verificar el cumplimiento de esos tratados, además, están encargados de interpretar los tratados. Si ustedes, por ejemplo, leen el Pacto Internacional sobre Derechos Económicos, Sociales y Culturales, va a hablar del derecho a la vivienda digna. ¿Qué es la vivienda digna? O sea, ¿qué es la vivienda digna para ustedes? ¿Qué es la vivienda digna para mí? ¿Qué es la vivienda digna para alguien que vive en una comunidad indígena? ¿Qué es la vivienda digna para alguien que vive en un barrio cerrado? ¿Qué es la vivienda digna para alguien que vive en una isla en el medio del Océano Índico o en el medio del Océano Pacífico? Seguramente no tenemos la misma concepción de vivienda digna unos que otros. Pregunta que a mí siempre me gusta hacer. ¿Tener internet forma parte de la vivienda digna? Las respuestas podrían estar abiertas. Bueno, ¿cómo sé que es una vivienda digna? El Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales emitió un informe que se llama Vivienda Digna y ahí pueden ir a buscar todo lo que significa vivienda digna. ¿Qué significa esto? Que esa interpretación que el comité hizo del concepto de vivienda digna forma parte del tratado. Forma parte del tratado porque hace a las condiciones de vigencia del tratado. Entonces, cuando hablamos de vivienda digna, no solo hablamos de vivienda digna en un sentido abstracto o genérico, sino que hablamos de vivienda digna en el sentido que el comité encargado de interpretar qué es vivienda digna lo ha interpretado. Entonces, eso también hace a las condiciones de vigencia del tratado. En América en particular, tenemos la Convención Americana sobre Derechos Humanos
y el órgano encargado de aplicar y de interpretar esa convención es la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos han tenido un ida y vuelta bastante particular. Esto lo vamos a analizar muy puntualmente en la clase que viene cuando hablemos de soberanía, pero tengan en cuenta que hoy en día, y spoileo un poco el final de la próxima clase, las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos son de cumplimiento obligatorio, siempre han sido de cumplimiento obligatorio para el Estado, pero se entienden como parte de la interpretación de los tratados y por ende parte de las condiciones de vigencia de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, o por lo menos así lo ha entendido la jurisprudencia, más allá de que, como les adelanto, tiene idas y vueltas que vamos a trabajar la clase que viene. ¿Qué sucede con todo este complejo de interpretaciones, reservas, declaraciones, órganos y demás que tienen que ver con los tratados internacionales sobre derechos humanos? Que cuando hablamos de la cima de la pirámide, ya no hablamos solo de la Constitución más los tratados, sino que hablamos de la Constitución, de esos tratados, que ya sabemos que son 14, y de las condiciones de su vigencia. Todo este complejo normativo, Constitución más tratados más condiciones de su vigencia, se ha dado en llamar bloque de constitucionalidad. O sea, ya no hablamos de Constitución, sino de un bloque de constitucionalidad que tiene la misma jerarquía dentro de la estructura normativa de la Argentina, y este bloque de constitucionalidad entonces va a estar integrado por la Constitución, los tratados, sus reservas, sus declaraciones y las interpretaciones que los órganos encargados de interpretar cada tratado hagan de ese tratado. Esto lo vamos a terminar de entender mejor, insisto, en el próximo encuentro cuando hablemos de soberanía, así que los dejo un poquitito con las ganas y la próxima clase vamos a profundizar sobre cómo ha sido la relación entre el Estado argentino y los organismos internacionales de derechos humanos en relación con la interpretación de los tratados. Les agradezco nuevamente por la atención. Pueden hacer preguntas a través del campus o comentarlas acá en los canales de YouTube. Después vamos a arbitrar los medios para poder contestarlas por video o por mail y vemos cómo hacemos. Gracias, cuídense, lávense las manos, no salgan de sus casas, sigan los protocolos que establezca el gobierno para poder cuidarnos entre todos de la difusión del coronavirus y para poder proteger a nuestro sistema de salud. Saludos a todos.